Yo quiero llevarlos a un pasaje que encontramos en el libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículos 29 al 31. Isaías 40, versículos 29 al 31. Dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Te damos gracias, Padre amado, por tu palabra, por esta enseñanza que hoy tú nos traes. Te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, que seas tú, Señor, tocando, ministrando nuestros corazones y hablando a nuestro espíritu. Porque te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hoy quiero compartirles a todos ustedes un tema que he titulado Nuevas Fuerzas. Nuevas Fuerzas. Es muy importante que nosotros como hijos de Dios podamos tener nuevas fuerzas cada día. Porque cada día tenemos una batalla contra nosotros mismos, con nuestra propia carne, contra el mundo y contra Satanás. La vida en Cristo es una batalla, es una guerra, en donde debemos cada día fortalecernos en el Señor. Y es por eso que he querido traer este tema, porque es muy importante, es muy fundamental, por lo que yo les decía. Pero antes de iniciar con el tema de hoy, quiero ubicarlos en este pasaje, en el contexto histórico, cultural, para que podamos extraer la mayor cantidad de enseñanza de este pasaje. Este profeta, el profeta Isaías, fue un profeta que existió más o menos en el año 700 antes de Cristo. Fue un profeta que profetizó al reino de Judá cuando el pueblo de Israel había caído en apostasía. Y este profeta profetiza a este pueblo que se arrepientan, porque si no vendría un juicio sobre este reino. Pero el pueblo no obedeció, siguió en su pecado, y fue cuando Dios tuvo que traer aflicción, juicio sobre el reino de Judá. En los primeros 39 capítulos de este libro se narra lo que son las advertencias del juicio de Jehová sobre este pueblo. Y del capítulo 40 al 55 se narra la redención de este pueblo. Y del capítulo 56 al 66 se narra el regreso de este pueblo a Jerusalén después del exilio, porque este libro se centra más que todo en el relato, o se enfoca más que todo en el juicio de Dios contra Judá, en lo referente al exilio babilónico, y también con las advertencias que este profeta hacía a Israel, al reino del norte, con un imperio, el imperio asirio, que estaba en extensión en ese tiempo y que tarde o temprano
iba a dominar a Israel durante algunos años. Entonces, el pueblo de Israel y el reino de Judá en estos momentos, cuando este profeta escribe estas palabras, ellos estaban saliendo de un juicio duro de Dios sobre esta nación. Esta nación se había apartado de Dios, se había ido tras otros dioses. Y es cuando Dios trae juicio sobre esta nación, pero como Dios es un Dios misericordioso, una de las características de nuestro Dios, del Dios de la Biblia, es que aunque Él castiga, Él también, en su misericordia, cuando nosotros nos humillamos y nos arrepentimos y le pedimos perdón, entonces Él nos perdona y tiene misericordia de nosotros. Este pueblo estaba ya cansado, estaba fatigado, y estas son palabras de consuelo, de ánimo de Dios para esta nación. Y es cuando Dios le dice al reino de Judá a través de este profeta: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Este pueblo, ¿cómo se sentía? Abatido, cansado, como muchas veces nosotros nos hemos sentido, muchas veces. Nos hemos sentido a veces sin fuerzas, que queremos tirar la toalla, que no queremos seguir adelante, problemas en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, problemas económicos, problemas en el trabajo, etcétera, etcétera, en nuestra empresa, problemas y problemas y problemas y problemas. Y si nosotros hacemos un resumen de nuestras vidas, nos podemos dar cuenta que han habido problemas y problemas, y los problemas hacen parte de la vida del ser humano y debemos entenderlo y aceptarlo. Por eso el Señor Jesús, muy sinceramente, nos dice en su palabra que en este mundo tendréis aflicción, pero que no debemos temer. En medio de esas aflicciones, en medio de esos problemas, de esas adversidades, no debemos temer, porque Él ha vencido al mundo. Él venció en esa cruz, y el que venció está ahora viviendo en cada uno de nosotros en la persona del Espíritu Santo para ayudarnos a seguir adelante en nuestras luchas, en nuestras batallas. Entonces, muchas veces nosotros hemos tenido exigencias físicas como también espirituales que nos agobian bastante y sentimos que no tenemos fuerzas para seguir. Y esta promesa que hoy el Señor nos trae es para que nosotros en nuestra debilidad y en nuestra fragilidad reconozcamos que necesitamos de Dios. Hace 8 días estudiábamos el Salmo 23, un salmo muy conocido que nos presenta a Dios, a nuestro Señor, como nuestro pastor. Jehová es mi pastor. Y cuando nos vamos a los evangelios, en el evangelio de Juan, capítulo 10, miramos que el buen pastor es Jesucristo. Es decir, Jesús es nuestro pastor, el buen pastor que dio su vida por nosotros, pero que está dirigiéndonos a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos ovejas del prado del Señor, que vamos a tener dificultades, aflicciones, pero no debemos temer, porque el buen pastor, que es Jesucristo, dice que Él nos llevará, Salmo 23, versículo 1 en adelante, a esos lugares de delicados pastos y nos hace descansar. Es lo primero que Dios nos ofrece en su pastoreo, el descanso. Y nos lleva junto a corrientes de agua. ¿Para qué? Para que tomemos de esas aguas que es la palabra del Señor, Efesios 5. Esas aguas
es la palabra del Señor que necesitamos cada día, hermanos, para mantener fresca nuestra alma, nuestro corazón. Entonces, hoy el Señor quiere en primer lugar, con esta promesa que fue para Israel en ese momento, pero que se puede aplicar para nosotros ahora en Cristo Jesús. Él quiere que entendamos que Él da esfuerzo al cansado. Si tú te sientes cansado, agobiado, ven a Jesús. Mateo 11, 28 y 29, vengan a mí, dijo el Señor Jesús, todos aquellos que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El problema es que muchas veces nosotros queremos seguir viviendo en nuestras fuerzas. Queremos seguir haciendo las cosas a nuestra manera, conforme a nuestro intelecto. Y la Biblia nos enseña que no debemos fiarnos de nosotros mismos. Fíate de Jehová. No te fíes en tu propia prudencia. A veces confiamos tanto en nosotros mismos, en nuestras capacidades. Nos hace falta depender tanto de Dios que en nuestras luchas y en nuestras aflicciones nos cansamos fácilmente, porque necesitamos recibir esas nuevas fuerzas que están en Él. Las fuerzas que nosotros necesitamos están en Dios, no en nosotros. Y mientras nosotros no entendamos eso, vamos a seguir peleando en nuestras fuerzas y nos vamos a cansar. Y nos vamos a ver como cristianos que aunque vienen a la iglesia y reciben la palabra del Señor, se ven marchitos, cansados siempre, agobiados. Y Dios no quiere que estemos así. Es normal que pueda llegar el cansancio a nuestras vidas, el estrés, las preocupaciones. Pero la pregunta es, ¿qué vas a hacer después de eso? ¿Vas a seguir agobiado, cargado, o vas a buscar al Señor? Y es en esos momentos de debilidad cuando más tenemos que buscar de Él. Yo les pongo un ejemplo. Cuando usted se siente cansado físicamente por una larga jornada de trabajo y usted no ha probado alimento y usted está cansado, ¿qué es lo que busca usted en ese momento? Agua y alimento, ¿cierto? Para retomar energía. Y es así en lo espiritual. Cuando usted se siente así, es cuando más tienes tú que buscar esas fuerzas en el Señor. ¿Y saben dónde uno las consigue? Aquí, en este libro, hermano. Por eso la pregunta es, ¿cuánto tiempo le dedicas tú diario a este libro? A la meditación de la palabra del Señor, a leer la palabra del Señor, que tú te sientes un rato y no cojas la Biblia como algunos, ¿cierto? Cogen así la Biblia, la cierran. Y como la gente es tan supersticiosa, ¿qué hacen con la Biblia? A ver, ¿dónde? A ver, abre uno la Biblia a ver dónde le cae la página. Y usted va y lo primero que usted ve y empieza a leer, Dios me habló. No sea flojo, no sea indisciplinado. Dios no habla de esa manera. ¿Sabe a quiénes les habla el Señor? Aquellos que le anhelan de corazón y que quieren escudriñar su palabra. A los flojos no. A los que se levantan tarde, no tienen ni un devocional, a los que abren la Biblia así, como les digo, no, Dios no les habla. Sino a aquellos que realmente han sabido apreciar sus palabras. Aquellos que se preocupan por escudriñar su palabra. Pero si usted ahí medio la mira y como decíamos el domingo pasado, usted lo tiene en el Salmo 23, así abierto, en la casa, la Biblia amarilla de polvo.
No, y usted cree que por tener el Salmo 23 abierto, ya usted va a alejar a las influencias malignas y usted le va a ir bien y que Él es su pastor y que nada le faltará. No, hermano. Mientras usted no lea este libro y lo viva, su vida va a seguir igual. Así de sencillo, hermano. Dejémonos de supersticiones, de religiosidades, porque pues la gente es muy dada a la superstición y a la religiosidad y todo lo quieren fácil, instantáneo. Y por eso muchos círculos evangélicos han creado un Dios que ellos mismos se han inventado, un Dios que parece más a Aladino y a la lámpara maravillosa. Sobe y pida y listo, pero usted sigue en su pecado, usted sigue en sus maldades, así como este pueblo de Israel, que no se arrepintió, pero Dios tuvo que traer juicio, hasta que este pueblo se humilló y reconoció su pecado, y mire cómo es Dios. Él siempre, Él es tan misericordioso, tan bondadoso, que cuando Él ve a un corazón contrito y humillado, Él no lo menosprecia. Pero la gente es muy dada a que, bueno, Dios me va a bendecir, es que Dios es bueno, y hablan de mucha bendición, pero no hablan de obediencia. Sí, ahí está el problema. Yo no te puedo venir a decir, es que Dios te va a bendecir y que Dios va a levantar tu vida, tu hogar, si tú sigues en pecado, si tú sigues en tus inmundicias, si tú no te arrepientes, tú sigues con tu vida igual, y por más que un profeta, entre comillas, venga y te profetice y te diga, y nada va a ocurrir, hermano, hermana que me escuchan. Mientras usted no reconozca al Señor verdaderamente en su corazón como su Señor y Salvador, y usted se humille como lo hizo el pueblo de Israel, usted no va a encontrar descanso y las fuerzas que usted necesita para seguir adelante. Es importante que reconozcamos al Señor verdaderamente en nuestras vidas y que entendamos que las fuerzas que nosotros necesitamos para seguir luchando están en el Señor. Y en los momentos más difíciles es cuando más tienes que buscar de Él, de su palabra, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Esta promesa que está aquí en este pasaje es para aquellos que han reconocido su debilidad y su fragilidad ante la vida, y que han puesto su mirada en el Señor, esperando en Él. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Allá tenemos que tener nuestra mirada, en Él, no en las cosas de aquí abajo, en Jesús. Y cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Él y esperamos en Él, dice aquí, mire lo que dice en el versículo 31, me voy a adelantar un poquito. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Vamos a tener nuevas fuerzas para seguir adelante. Si ponemos nuestra mirada en Él, si esperamos en Él, la pregunta es, ¿en quién esperas tú? ¿En el hombre? Dice la Biblia que en el hombre no hay salvación. Maldito el varón que confía en el hombre. No confíe en el hombre, no ponga la esperanza en los hombres, póngala en el Señor. Espere en Él y usted va a recibir esas nuevas fuerzas. Pero vayamos al versículo 29, donde dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Eso es lo que hace Dios, hermano. ¿Cómo se siente usted en esta mañana? Si se siente cansado, hermano, hermana que me escucha, usted ha tomado la mejor decisión al estar en este lugar, al buscar al Señor, al buscar su palabra, al buscar su presencia. Dice el versículo 30, los muchachos se fatigan y se cansan.
Los jóvenes flaquean y caen. Mire, por más jóvenes y lozanos que seamos, nos cansamos porque somos débiles. El ser humano es una criatura débil, por más joven que sea. Y si es así con los jóvenes, imagínense con los viejos. Díganme. ¿Ah? Si los jóvenes se fatigan y se cansan, dice aquí, y flaquean y caen, imagínense si los jóvenes les pasa eso, ¿cuánto más a los viejitos? Es decir, hermanos, que aquí no hay excepciones. Tanto jóvenes como viejitos necesitamos de buscar cada día esas fuerzas en el Señor, buscando su presencia, porque los oídos de nuestro Señor están prestos a escuchar nuestras oraciones, nuestras peticiones, y Él está esperando nuestro grito de auxilio. Por eso en Mateo 7:7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Pidamos, busquemos, toquemos la puerta de los cielos. Hermano, en el mundo dicen que el que no llora no mama. ¿Cierto? El que no llora no mama. Es un dicho popular y miren que es bastante cierto, ¿no? Si usted no se humilla delante del Señor con un corazón contrito y humillado, verdaderamente, usted no va a conseguir nada con el Señor. El cielo va a seguir de bronce y el suelo de plomo. No va a poder encontrar usted nada, hermano. Solo el que está humillado, solo el que se humilla, porque un corazón, dice el Salmo 51, contrito y humillado, no menospreciará al Señor. Si usted hoy se ha acercado con un corazón contrito y humillado, reconociendo al Señor en su vida, que usted necesita de Él, usted no va a salir usted igual que como entró a este lugar. Usted va a salir fortalecido, lleno de esa esperanza que Él nos imparte. Porque en Él hay esperanza, hermano. Sin Él sí no hay esperanza. Sin Él no hay nada, hermano. Entonces, hermanos, debemos recordar que nuestro Dios es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. Él no se fatiga, Él no se cansa. Dice ahí en Isaías 40:28, ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dios no se cansa, sus fuerzas son ilimitadas, hermanos. Dios no es como nosotros. Y es por eso que nosotros debemos buscar en Él esas fuerzas, porque sus fuerzas son ilimitadas. Nuestras fuerzas son finitas. Nuestras fuerzas no van más allá, hermanos. Y es por eso que cuando finalmente nos rendimos a Dios, Él nos da fuerzas, aumenta nuestro vigor. Él nos promete que si esperamos en Él, renovará nuestras fuerzas. Dice el versículo 31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Por eso debemos esperar en Él. No hay más ninguna persona. Y dice algo muy importante aquí. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Dice, levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mire, hermanos, las águilas, quiero que sepan que son las únicas aves que cuando hay una tormenta no se esconden como las otras. Ahí en los nidos, en las cuevas, no. Las águilas son las únicas aves que vuelan en contra de la tormenta.
vencen la tormenta y vuelan por encima de la tormenta. Cuando la Biblia dice aquí que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, está queriendo decir que aquellos que esperan en Jehová podrán enfrentar esas situaciones, esas tormentas difíciles, terribles que a veces nosotros vamos a tener. Nosotros no nos vamos a esconder como lo hacen los que no conocen del Señor. Los que no conocen de Dios tienen miedo del futuro. Por eso andan consultando el horóscopo. A Walter Mercado. Consultando a divinos. Eso hacen los impíos, pero nosotros no. Nosotros lo que hacemos es consultar al Señor en este libro. De llenarnos de esperanzas. Fortalecernos en Él y como las águilas ir en contra de la tormenta y volar por encima de la tormenta. Así nosotros, con las fuerzas que el Señor nos da, debemos no escondernos, sino levantar nuestras alas y enfrentar la tormenta. No tenga miedo, porque así como cantábamos en la canción, ya no somos esclavos del temor. Romanos capítulo 8. Ya no estamos bajo ese espíritu de temor. Ahora tenemos un espíritu de adopción, el cual clama Abba Padre. Ese espíritu que habla ahí más adelante en Romanos 8, que es el Espíritu Santo que nos ayuda, que nos fortalece. Dios, hermanos, no quiere que vivamos bajo el temor, bajo la tormenta, bajo tus problemas. Dios quiere que estés sobre tus problemas, al control de todo, viviendo una vida en el Señor. Entonces ya nada de escondernos, sino de enfrentar la tormenta. Seamos esforzados, seamos valientes, como las águilas, que no se esconden, sino que enfrentan la tormenta y vuelan sobre la tormenta. Y un dato más que yo averiguaba acerca de las águilas, y es que las águilas demoran aproximadamente 70 años, son las aves más longevas que existen en toda la naturaleza, pero cuando llegan a los 40 años, ellos se encuentran con un gran dilema para seguir viviendo. Y es que a los 40 años, cuando estas aves cumplen los 40 años, sus picos están muy largos, las garras muy largas, el plumaje muy viejo, y ellos tienen que tomar una decisión dura si quieren seguir viviendo otros 30 años más. Tienen que tomar una decisión de renovarse. ¿Y sabe lo que hacen las águilas? Se van a un lugar arriba en una montaña en donde no tengan que volar, no tengan necesidad de volar, y demoran 5 meses en un proceso de renovación, en donde ellas, primero que todo, ¿sabe lo que hacen? Las águilas, con el pico largo, torcido y viejo que tienen, se rompen el pico, se destrozan el pico. Y una vez que les crece uno nuevo, empieza a quitarse las uñas, las garras viejas. Y una vez que crecen las garras nuevas, con esas garras nuevas empiezan a arrancarse el plumaje viejo hasta quedar desplumado y esperar a que las plumas crezcan, y una vez ya renovadas, las plumas empiezan a volar de nuevo, listos para vivir otros 30 años más, pero son
150 días dolorosos, duros, terribles que tienen que pasar estas aves para poder seguir viviendo otros 30 años. Y así mismo nosotros, hermanos, tenemos que renovarnos día a día con la palabra del Señor, quitar esas cosas viejas aquí en nuestra mente que no nos ha dejado avanzar. Hermanos, ¿cuántas cosas tenemos aquí? Pensamientos errados que van en contra de la palabra del Señor, pensamientos malos de derrota. Y somos nosotros los que tenemos que renovar nuestra mente. No es el Señor. El Señor ya nos dejó su palabra para que renovemos nuestra mente. Pero usted no ha querido renovar su mente y usted sigue con sus mismos pensamientos. Pasan 2, 3, 4, 5, 10 años y usted sigue siendo el mismo derrotado de siempre. Oiga, ¿será culpa de Dios? ¿Será culpa de Dios que usted nunca avance? Que usted siga ahí dando vueltas en el desierto. No. Culpa de nuestro corazón por no querer disponernos a obedecer y a renovar nuestra mente. En Romanos 12:2, ¿sabe lo que dice Romanos 12:2? Pues voy a llevar este pasaje. Romanos 12:2, no lo programé, ese pasaje, pero el Señor lo trae a mi corazón, a mi mente, ya que estamos hablando de las águilas que se renuevan. Hermanos, en Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo. En otras palabras, en el original hebreo, en el original griego es: no te dejes moldear por el mundo. El mundo tiene un molde que quiere tratar de moldear tu mente a la manera de ellos. Dice la Biblia: no te dejes moldear por el mundo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cómo transformamos nosotros nuestra mente, nuestro entendimiento? Con la palabra, hermano. Aquí está todo. Pero hoy en día hay cristianos que quieren experimentar, sentir experiencias, hablan de experiencias, pero no tienen un tiempo de devocionar con el Señor, su palabra, no le buscan al Señor. Y relacionan la llenura del Espíritu Santo con la risa santa, el vómito santo, porque hasta todo eso se mira en muchas iglesias. Empiezan así y a entrar como en un trance algunos y confunden la llenura del Espíritu Santo con eso, cuando la llenura del Espíritu Santo se da en la vida de un creyente que permanece día y noche en este libro, renovando su mente, sacando esos viejos pensamientos que te han llevado a la derrota, que no te han permitido avanzar. Renueva tu mente, renovemos nuestra mente, hermanos. Renovemos nuestra mente, nuestro corazón cada día en el Señor. Ya dejemos de vivir conforme a este mundo. ¿Sabe lo que significa la palabra eclesia? ¿Qué es la palabra iglesia en el griego? Salir afuera. Eso significa salir afuera. ¿Sabe lo que el Señor nos ha invitado a cada uno de nosotros, como su iglesia? Salgan afuera del mundo. Están en el mundo, pero no pueden compartir las cosas de este mundo. Por eso es que debemos renovar nuestra mente, hermano. Usted sí sabe que la prosperidad de Dios viene con una mente renovada. Si usted no renueva su mente, su vida nunca va a ser prosperada en ninguna área. Por eso es que, mire, allá Juan le dice a su discípulo amado Gallo:
le dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea que lo principal es el alma, la mente, el corazón. En la medida que vayamos prosperando en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón, vamos a prosperar en todo y vamos a tener salud, hermano. Salud en todos los sentidos. Que usted pueda verse vigoroso, lozano, fortalecido, porque usted cada día renueva sus fuerzas en el Señor y espera en Él. Porque usted cada día ha hecho como las águilas, se ha renovado en la palabra del Señor y ya no está escondiéndose de sus problemas, sino enfrentando sus problemas, no en sus fuerzas, sino con el poder del Señor. Porque nosotros nada podemos hacer en nuestras propias fuerzas, hermanos. El Señor, quiero que sepan, nos ha llamado a ser victoriosos. Dice en Romanos 8:37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Antes, en todas estas cosas, si usted lee unos versículos atrás, se va a dar cuenta de qué cosas. Y allá habla de que nada nos separará del amor de Dios, ni hambre, ni desnudez, ni cosa alguna, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna potestad, ningún espíritu podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo único que tenemos que hacer nosotros es acercarnos a Él confiadamente. Renueve sus fuerzas, hermanos. No siga batallando en sus fuerzas. Es necesario que usted busque esas nuevas fuerzas en Él. Que espere en Jehová. De esa manera usted tendrá nuevas fuerzas para seguir viviendo. No importa los problemas que usted esté atravesando, usted va a seguir adelante. Y usted se va a preguntar, ¿pero qué pasa? ¿Por qué es que a pesar de todo lo que he pasado, sigo de pie? ¿Sabe usted por qué? Por la gracia de Dios, por las fuerzas que le ha dado. Porque nuestras fuerzas, hermanos, nuestras fuerzas, vamos a ser derrotados. Mire la gente allá afuera. ¿Cómo la ve usted? Según los psicólogos y los psiquiatras, el 85% de las enfermedades son psicosomáticas, causadas por el estrés, por la ansiedad. Estamos en un mundo lleno de estrés y de ansiedad, donde la gente anda enferma, anda agobiada, y algunos tienen plata, comodidad económica, cosas materiales, pero siguen igual de vacíos y desesperados, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, lo dijo el Señor Jesús, sino en el amor, el gozo y la paz que tú puedas tener. Por eso no podemos apoyarnos en nada de este mundo, sino en el Señor. El salmista en el Salmo 121 dijo una vez: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de ¿dónde? De Jehová, del Dios que hizo los cielos y la tierra. Usted puede estar en la olla ahorita, hermano, con su familia, su matrimonio destruido, patas para arriba, su economía arruinado, porque muchos de nosotros llegamos así o no, porque de otra manera no hubiésemos llegado. ¿Sí o no? Quebrados, llegamos así,
No, mejor dicho, hecho es un desastre. Todos nosotros hemos llegado con algún problema, alguna dificultad, porque Dios utiliza los problemas y las dificultades para preparar nuestro corazón. Y lo que le quiero decir en esta mañana es, usted puede estar en la olla, pero si usted alza los ojos arriba y busca su socorro en el Señor y espera en Él, usted va a tener nuevas fuerzas para seguir adelante y seguir dando la batalla. Y un día usted ver cómo su vida es restaurada, su matrimonio, su hogar, su economía, su empresa, todo. ¿Habrá algo imposible para Dios? Amén. Para Dios no hay nada imposible, hermano. Nada. Lo que necesitas tú es creer, disponerte en tu corazón, buscarle verdaderamente, no andar distraído o distraída. Hermanos, es fácil distraerse, es muy fácil. En este camino, mire, usted puede ser cristiano, haber nacido de nuevo. ¿Cuántos años usted tiene en Cristo? Algunos dirán 10, 15, 20 años, otros dirán 5, 3, no importa. Pero esos años que tú has estado en el Señor, ¿qué ha hecho el Señor en ti? ¿Has permitido tú la obra de Él en ti? ¿Te has dispuesto en tu corazón que Él actúe? El problema es que a veces nosotros resistimos al Señor, como el pueblo de Israel en el desierto. El pueblo de Israel, para entrar a la tierra prometida, estaba a 3 meses. A 3 meses, haciendo un cálculo con algunos historiadores y arqueólogos, desde Egipto a la tierra de Canaán, había unos 3 meses de distancia caminando a pie por el desierto. Pero ¿cuánto se le convirtió esos 3 meses al pueblo de Israel? Por la dureza de su corazón, en 40 años, y nunca pudieron entrar en el reposo de Dios. Por su incredulidad, por su dureza de corazón. El Señor quiere que no tengamos un corazón como el que tuvo Israel para con el Señor. Su desierto demorará dependiendo de usted. Dependiendo de usted, hermano. Si usted es dócil, se deja llevar por el Señor, usted va a atravesar un desierto, pero ese desierto pasará rápido. Pero si usted es de esos, como decíamos hace 8 días, esas gallinas 7 aguas, criollas bien duras que le meten un pitazo y nada, y otro pitazo, y 3 pitazos, pobre olla de presión ya ahí reventándose, y nada que ablanda la gallina. Así pasa con algunos de nosotros, hermanos. Con casi todos, diría yo, pues. A veces tenemos un corazón tan duro, tan duro. Y es por eso que Dios tiene que quebrantarnos. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo el Señor va a tener que meterte la mano para que entiendas? Mire, el Señor es experto en quebrantarnos. Él sabe dónde hacerlo. Él sabe dónde tocarnos para quebrantarnos y cómo hacerlo. Él sabe, hermano. Pero Él nos hace entender sus caminos, porque Él nos ama. Él nos ama. Y aunque ahorita estés tú pasando un tiempo difícil, una prueba, una dificultad, entienda que
Dios a través de eso está obrando en tu corazón. Eso no es por casualidad de la vida o porque la vida sea injusta. Hay unos que se ponen de víctima. Es que yo he sido tan bueno, pero la vida ha sido tan injusta conmigo. Se ponen de víctima. ¿No ha escuchado usted gente así? ¿Ah? Todo el mundo es malo, pero ellos son una santa paloma víctima de todos y de la vida, que la vida es injusta. Y dicen, Dios no sabe matemáticas. Ha repartido mal. A unos les da más que a otros y a unos les da y a otros no. Dios es injusto. Y están como que viendo que todos le deben algo a él, hasta Dios me debe. Qué injusta es la vida, mira cómo estoy. Y esa es la posición de muchos seres humanos, hermanos. Usted y yo somos hombres y mujeres pecadores, que por la gracia y la misericordia del Señor hemos sido perdonados y hemos recibido vida eterna en el Señor. Y Dios es justo. Y su justicia se cumplió en esa cruz. Y la cumplió Cristo por nosotros. Si no, usted y yo iríamos al infierno. Y eso es lo único que merece el ser humano, el infierno. Y por eso el Señor nos manda a todos que nos arrepintamos, que nos volvamos a Él, que creamos en su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la mayoría de los seres humanos quieren seguir viviendo a su manera, y aún hijos de Dios quieren en su terquedad seguir viviendo a su manera, y se dan duro 1, 2 y 3 y no aprenden. Y como decía el Chavo, ¿te acuerdas? El Chavo como decía, y vuelve el perro arrepentido, ¿sí? Con el rabo entre las patas, las orejas gachas y el hocico partido. Y así somos algunos de nosotros, hermanos. Nos damos duros y bueno, pero ahí volvemos, con el rabo entre las patas, las orejas gachas y el hocico partido, pero volvemos porque somos hijos, ¿cierto? Volvemos al Señor, volvemos. Y ahí el Señor nos va llevando poco a poco en ese proceso, hermanos. Pero seamos dóciles, esperemos en Él. Y peleemos en las fuerzas de Él. Pablo, ya finalizando su ministerio, ya voy terminando con esto. Pablo le decía a Timoteo, él estaba a punto de entregar su vida en el Coliseo Romano. En el Coliseo Romano los cristianos eran sacrificados con leones, juntamente con todas sus familias, pero también decapitaban a los cristianos. Aún en el Coliseo Romano, si usted o yo vamos a Roma, usted va a encontrar todavía las marcas de sangre de los primeros cristianos. Impresionante. Yo no sé cómo han hecho para preservarlas, con algún químico que será, pero ahí están, eso dicen. Y Pablo ya él sabía que iba a ser sacrificado. ¿Y sabe lo que le dice Pablo a Timoteo? Antes de entrar ahí al Coliseo Romano, ser escarnio público y ser decapitado. 2 Timoteo 4:7. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? ¿Saben ustedes? He peleado la buena batalla. He corrido la carrera. He guardado la fe. He peleado la buena batalla. Pablo se mantuvo firme hasta el fin, peleando la buena batalla. ¿Por qué la buena batalla? Porque esa batalla que nosotros peleamos, que es en Cristo Jesús, es una batalla que nos lleva a recompensas. Si usted se mantiene firme hasta el final, van a haber muchas recompensas para usted.
muchas recompensas, hermanos. Como yo les decía, es fácil desviarnos. Es muy fácil. Pero el Señor nos hace volver tarde o temprano si nos desviamos. Pero el Señor quiere que permanezcamos hasta el final. He peleado la buena batalla. He corrido la carrera. La vida cristiana es una carrera donde vamos a tener obstáculos. Vamos a tener desafíos, situaciones difíciles. Vamos a sentirnos cansados muchas veces. Pero ahí está el Señor al lado de nosotros para ayudarnos, para seguir adelante, hermanos. Y dijo Pablo, he guardado la fe, es decir, la palabra del Señor que había recibido. Y esas son las tres cosas que tenemos que hacer, hermanos. Pelear la buena batalla, siga peleando, hermano. No se rinda. Es que ya no puedo más, no tengo fuerzas. Búsquelas en el Señor. Es que ya no quiero más vivir esto. Deje de ser cobarde. Tú no estás ya bajo un espíritu de temor. ¿Qué espíritu tienes tú ahora? Un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Ya, deja de quejarte, más bien levántate, esfuérzate, sé valiente y sigue peleando la buena batalla. Sigue corriendo la carrera porque un día vas a llegar a la meta. Y aquí no es cómo comienza, sino cómo termina la carrera. Porque muchos comienzan bien, ¿cierto? Yo recuerdo que hace 17 años que yo me convertí al Evangelio. Muchos comenzaron conmigo, pero ya no están. Muchos de ellos en el mundo no perseveraron. Y no es que hayan perdido la salvación, como algunos enseñan, sino que nunca la tuvieron. Nunca la tuvieron. Y por eso el puerco regresa a la charca y el perro al vómito. ¿Por qué? Porque nunca dejaron de ser ni puerco ni perro. No fueron transformados en ovejas. Una ovejita se puede ensuciar, claro. Oigan, nosotros como cristianos podemos pecar, claro, no podemos ensuciar. La ovejita se ensucia, pero claro, demora más en ensuciarse. Hay ovejitas bien tercas, se pierden y se ensucian. Pero el buen pastor siempre va y busca a esas ovejitas y nos lava. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Lavarnos con la sangre del Señor y que el Señor nos limpie y permanecer en su redil para que realmente nada nos falte, porque separado de Él, hermanos, nada podemos hacer, nada. Pablo lo entendía, por eso él decía, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe, hermanos. Sigamos adelante, guardando nuestra fe. Y yo les recomiendo 3 cosas para que su vida espiritual, ya con esto termino, 3 cosas para que usted pueda tener nuevas fuerzas cada día. Efesios 6:10 dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, busquen las fuerzas en el Señor, porque en usted no hay ninguna. Eso está diciendo el Señor ahí. Pero hay que hacer 3 cosas para fortalecernos en el Señor. Primero, vida de oración. La Biblia dice que debemos orar sin cesar. Ore, hermano. Deje la pereza, ore. No es que yo ahí cuando trabajo voy orando. No, busca un tiempo de oración, de intimidad con el Señor. Porque hay muchos cristianos. Y uno les pregunta, ¿cuánto oras? No, pastor, no me da tiempo. Claro, con razón. Con razón. ¿Estás así? Ore. Ore, porque a través de la oración usted está en contacto con Dios, está en diálogo con Él, en comunicación con Él. 2, lea la Biblia.
Porque a través de la Biblia usted escucha la voz de Dios. No ande buscando a ver qué me dice el Señor, qué profeta está por ahí para que me diga algo. No tenga comezón de oír. Porque hay muchos que salen por ahí diciendo mentiras y usted se traga esas mentiras. Busque la palabra del Señor, la palabra profética más segura, que haremos bien en obedecerla, hermano. Lea la Biblia. Es que el Señor no me habla. Vaya a la palabra y le va a hablar. Lea la Biblia, hermano. Y bueno, por último, en tercer lugar, no solamente debemos orar, vida de oración, leer la Biblia, sino que también debemos congregarnos. Si usted es un cristiano solitario, usted no es cristiano. Porque los llaneros solitarios no existen en el cristianismo. Mire, cuando uno es oveja y es cristiano, uno siempre busca congregarse con otros hermanos para crecer con otros hermanos. Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbres, hermanos. Tenemos que entender lo importante, el de congregarnos, el de hacer parte de una iglesia local. Está bien, usted hace parte de la iglesia universal de Cristo, del cuerpo espiritual de Cristo que es la iglesia. Usted creyó un día en el Señor, fue sellado por el Espíritu Santo, usted fue bautizado en el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:13. ¿Cierto? Usted hace parte de la iglesia de Cristo, usted nació de nuevo, pero es necesario que usted, como una persona que ha nacido de nuevo, haga parte de una iglesia local. Está la iglesia universal, que lo constituyen todos aquellos que hemos nacido de nuevo, que hemos creído en el Señor, pero también está el concepto de iglesia local, que es una iglesia como esta, que se reúne en un lugar determinado para alabar y bendecir al Señor, para escuchar su voz, para discipularse. Por eso nosotros acá tenemos un discipulado, un estudio bíblico profundo que estamos desarrollando, y estamos en la unidad 2. Venga, capacítese, hermano. Deje la pereza. Organice bien su tiempo y busque capacitarse, congregarse, para que usted crezca y dé abundante fruto. Esas tres cosas, hermanos. Ore, lea la Biblia, congréguese, y verá usted va a empezar a crecer, va a empezar a avanzar y a dar abundante fruto para gloria y honra de nuestro amado Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo, que está sentado a la derecha de Dios Padre, y del Espíritu Santo, que está aquí, viviendo dentro de nosotros y con nosotros. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor en esta mañana, porque Él es un Dios que cada día nos da nuevas fuerzas. Si usted se siente cansado, cansada, agobiado, agobiada, usted está en el momento y en el lugar indicado. ¿Sí? Yo les invito a que podamos orar en esta mañana, podamos alabar al Señor, adorarle. Preparémonos para este momento de ministración. Pero antes, si usted ha preparado una ofrenda, tómela en su mano derecha y dígale al Señor: Señor, de lo recibido de ti hoy te doy, no con tristeza ni por obligación, sino con alegría, porque tú amas al dador alegre. Recibe mi ofrenda, Señor, en el nombre de Cristo te lo pido. Bendice, Señor, las ofrendas de tus hijos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Padre amado. Te adoramos. Te exaltamos. Te bendecimos.
Te damos gracias, Señor, porque en ti, Señor, podemos encontrar nuevas fuerzas. Gracias, Señor. Hoy nos acercamos a ti, bendiciendo tu santo y poderoso nombre. Cierra tus ojos en esta mañana y dile al Señor: Señor, necesito más y más de ti. Hoy me arrepiento, Señor, de mis pecados. Hoy me arrepiento, Señor, de todo lo malo que he hecho. Te pido, Señor, que laves mi corazón, que seas tú lavándome, limpiándome, perdonándome de todos mis pecados, así como lo hiciste con Israel, que fue quebrantado por su dureza de corazón, pero que tú, Señor, le prometiste a este pueblo nuevas fuerzas. Y hoy nos acercamos a ti, Señor, para recibir nuevas fuerzas y seguir adelante, para recibir esa fortaleza que necesitamos, oh Señor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Dile al Señor: renuévame. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Digo al Señor: ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesitamos más de ti, Señor. Él me levantará. Dilo con tu boca y cántalo conmigo. Él me levantará.
Así es el Señor. Levanta tus manos y dile: Él me levantará. Él me levantará. De su mano me sostendrá. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. De su mano me sostendrá. Así es el Señor. me fortalecerá el Señor. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Así es el Señor. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. De su mano me sostendrá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. De su mano me sostendrá. Así es el Señor. Sí, Señor. Gracias porque tú nos levantas, porque tú nos fortaleces, oh Señor. Te pido por cada uno de tus hijos en esta mañana. Te pido, Señor, que seas tú levantando al caído. Tu palabra dice que tú no dejarás para siempre caído al justo. Te pido, Señor, que extiendas tu mano y seas tú levantando a tus hijos, fortaleciendo sus vidas, bendiciendo sus vidas, sus familias, oh Señor. Tú conoces la necesidad de este pueblo. Tú conoces, Señor, nuestras batallas y nuestras luchas. Y hoy hemos querido, Señor, traer todas nuestras cargas y ponerlas sobre ti, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, Padre, porque sabemos que podemos confiar en ti, podemos confiar en tus palabras, esperar en ti, porque así tendremos nuevas fuerzas y seremos como las águilas y correremos y caminaremos y no nos cansaremos ni nos fatigaremos, Señor. Porque tú, Señor, nos infundes nuevas fuerzas y nos ayudas, Señor, a seguir adelante.
a darnos la victoria, porque tú nos has llamado a ser más que vencedores. ¿Y por qué no simplemente vencedores, sino más que vencedores? Porque el Señor nos ha llamado a vencer no solamente aquí, sino en la eternidad. Porque cuando entremos a la eternidad, seremos más que vencedores. Porque el Señor venció por nosotros al pecado y a la muerte en esa cruz, para darnos vida y vida abundante. Y esa vida abundante es la que el Señor quiere que disfrutemos, porque ya la tenemos en Él. Pero el Señor quiere que la disfrutemos, que podamos experimentarla en nuestras vidas. Pero es necesario que nos acerquemos más a Él, a que podamos tener más comunión con Él, porque no hay otra manera de poder sentir y experimentar esa vida nueva en Él. Gracias, Padre amado. Tú has sido bueno para con nosotros y nos has dado, Señor, esas nuevas fuerzas, esas fuerzas que vienen de ti, Señor, y que nos ayudan a seguir adelante. A pesar de nuestras dificultades, a pesar de los obstáculos, oh Señor, tú nos ayudas a seguir adelante. Bendice a cada hombre, mujer, joven, niño en este lugar, cada familia, Señor. Que tu gracia, tu favor, tu misericordia esté sobre este pueblo, Señor. Derrama gracia sobre gracia. Bendice, Señor, la vida de tus hijos en esta mañana. Guárdalos, protégelos de todo mal. De estos tiempos difíciles que estamos todos viviendo, porque estamos viviendo tiempos amenazadores, tiempos difíciles. Pero el Señor hoy nos dice: no teman, hijitos míos, no teman. En este mundo tendréis aflicción, pero no teman, porque yo he vencido al mundo. Dice el Señor: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Es esa paz de Dios la que hoy el Señor nos trae, para que podamos nosotros disfrutar esa vida nueva en Cristo Jesús y poder enfrentar nuestros problemas con gozo, no con quejas, sino con gozo, fortalecidos en el Señor, sabiendo que en Él tenemos la victoria. Denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores en esta mañana, porque ya Él nos ha dado su victoria. Vamos a alabar al Señor, vamos a despedirnos con un cántico de alabanza y de adoración al Señor.